¿Qué tal, hermanos y hermanas de la CAM? Tengan una bendecida semana y también una muy buena tarde-noche de este lunes. Esta semana inauguramos la Semana del Ministerio Cristiano Conectados, Conectadas, en el que literalmente queremos hacer conexión con diferentes ministerios y también con pastores y pastoras de nuestra conferencia. Este primer día van a estar escuchando experiencias, anécdotas, ideas y varias cosas de pastores y una pastora del Distrito Centro. Hoy tenemos con nosotros al pastor Leonides Aguilar, a la pastora Ruth Estrada y a nuestro pastor David de la O. Los tres son presbíteros de nuestra conferencia y bueno, vamos a estarles haciendo diferentes preguntas y ellos van a estar compartiendo con nosotros, insisto, sus experiencias como pastores. Así que sin más preámbulo, sea bienvenida pastora, pastores. ¿Y por qué no nos cuentan primero un poquito de ustedes en la iglesia en la que están sirviendo ahora, un poco de su familia, su lugar, iglesia de origen? Pastor Leonides, ¿quiere empezar? Sí, claro. Su servidor, el pastor Leonides Aguilar. Yo soy originario del estado de Morelos, de un lugar que se llama Tepalcingo. Yo me casé con Marcela Citlalapa Espinosa. Gracias a Dios tenemos dos hijos, Saúl, Excel, y pues sería así como la información. Y ahorita está en la iglesia El Mesías de los Reyes, ¿verdad, pastor? Exacto, ahí, aquí estamos. Perfecto, muchas gracias. Pastora Ruth, ¿por qué no nos cuenta un poquito sobre usted? Su micrófono, pastora, nada más, por favor. Todavía no la escuchamos. Ahí está, perfecto. Actualmente soy pastora aquí en la Iglesia Metodista El Divino Redentor de la calle de Aztecas. Dios nos permitió tener tres hijos, mi hija Mimi, la mayor, Tuti, que ahora goza de la patria celestial, hace 7 años ella murió, y bueno, mi hijo Samuel. A distancia y usando los medios de comunicación es que podemos estar más cerca unos de otros. Muchas gracias, pastora. Cuéntenos de dónde es usted, cuál fue la iglesia donde nació. Okay. Bueno, soy originaria de la iglesia Sion de Tacubaya, donde mis abuelos empezaron a congregarse cuando vinieron a la Ciudad de México, posteriormente mis padres, y bueno, fue una iglesia que me abrazó desde antes de nacer hasta que salí al ministerio. Una iglesia muy amada para mí. Gracias a Dios, pastora. El pastor David, cuéntenos un poquito también. Bien, yo me encuentro ahorita en este momento pastoreando la iglesia de Ágape en la colonia Guadalupe del Moral en Iztapalapa. Mi familia es mi esposa, Esther Sotomayor, y tenemos dos hijos, David de 22 años y Daniel de 16. Uno está cursando la licenciatura y el otro está en el CCH. Mi esposa, yo asisto, bueno, mi iglesia de origen, mi esposa asistía desde niña a la iglesia Jesús el Buen Pastor de la colonia Ramos Millán y a ella la conocí yo en la escuela. Ella me invitó a asistir a la iglesia, más o menos por ahí del año 1989, y a partir de allí empecé a ir a la iglesia. Podemos decir que la iglesia donde comencé a asistir es la iglesia de Jesús el Buen Pastor en Ramos Millán. Muchísimas gracias, pastor David. Estoy seguro que no se imaginaba cuando iba a la escuela estar con los pastores, ¿verdad? Ser llamado al ministerio. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, y si quiere empezar, pastor David, usted que ya nos contó esta parte de su vida, ¿cómo fue que decidió ser pastor y pues también qué le dijeron en casa, que es una de las preguntas que más curiosidad da a veces con los pastores? ¿Cómo estuvo esa experiencia, pastor? Voy a hacer referencia en el 95, la Comisión de Pensionados y Jubilados de la CAM hizo una encuesta para pastores jubilados y una de las preguntas era, a los pastores jubilados les preguntaban, si volvieras a nacer, ¿volverías a ser ministro? Y me llamó la atención la respuesta del pastor Filemón Cervantes y Cervantes. Él contestaba, yo no escogí ser pastor, él decía, él me llamó. Y yo podía decir, yo no decidí ser pastor. O sea, realmente no era algo que yo estuviera buscando.
Yo deseaba servir en la iglesia, en lo que pudiera, me gustaba participar, prepararme, ver la forma en la que pudiera ser útil en mi iglesia. Cuando llegó el pastor Polo, el pastor Leopoldo Trejo, a la iglesia Ramos Millán, comencé a aprender a hacer un orden de culto, a hacer un boletín, a armar una predicación. Y luego tuve la bendición de tener como pastor al pastor Benjamín Hernández Chávez. Es un pastor al que aprecio mucho, con todo mi corazón. Y con él seguí aprendiendo. Él siempre estuvo y ha estado al pendiente de mí, de mi familia. Y en una ocasión me dijo que hacía falta una persona que se encargara de una iglesia, que si yo quería, y le dije que sí. Pero lo hice no con la intención de decir, voy a ser pastor, o que yo supiera que ese fuera el principio para comenzar un proceso y dedicarme al pastorado. No, realmente no lo hice así yo nunca. El pastor Leonides, precisamente él era el superintendente del Distrito Centro, me acuerdo, y en una ocasión fue ahí a la iglesia y platicó conmigo, me entrevistó y ya. Algo que me quedó bien grabado de lo que me dijo el pastor Leonides en esa ocasión, me dijo, mira, te vas a encargar de una iglesia, pero los pastores no somos Superman. O sea, no podemos solucionar todas las cosas. Tú te vas a encargar de acompañar a la gente, pero las cosas Dios es el que las tiene en sus manos. Y mi primer cargo fue en el 2001. En ese tiempo tenía yo ya 7 años de casados. Mi hijo David tenía 3 años. Y hemos platicado varias veces mi esposa y yo, y ella también me dijo que, pues que ella esperaba casarse con alguien que sirviera a Dios en la iglesia, pero nunca pensó casarse con un pastor. Y en el sentido estricto no lo hizo porque cuando nos casamos, pues yo todavía no era pastor, ¿verdad? Y mis hijos han crecido así. Mis hijos han crecido desde pequeños viéndome servir en el pastorado y pues gracias a Dios ahí hemos ido caminando todos juntos como familia. Muchas gracias, Pastor. Pastor Leonides, cuéntenos también un poquito sobre este tema. ¿Cómo fue que decidió ser pastor y también qué le dijeron en casa? Eso es también algo interesante. No, yo vengo de una comunidad que es netamente campesina y en los pueblos donde la gente es campesina, lo que se requiere mucho es la mano de obra y sobre todo de los varones. Yo recuerdo que mi papá se resistía a que yo fuera al seminario porque dentro de los terrenos que él cultivaba, pues lo que necesitaba era la mano de obra. Y en el pueblo, pues solamente se había quedado un hermano mayor que tengo yo, que se llama Marcos, y su servidor. Y entonces cuando yo le dije que iba al seminario, bueno, a ver, me regreso un poquito. Realmente yo no quería ir al seminario, yo me imaginaba el seminario pues donde todos caminaban de puntita sin hacer ruido, todo el día orando, todo el día así como recuerdo que estaba la pastora Aurora Guzmán como pastora de fin de semana y yo le decía que tenía mucho interés por conocer más a profundidad la palabra de Dios. Recuerdo que había llegado a la iglesia por una situación de enfermedad. Yo había estado enfermo y recuerdo que la Liga de Jóvenes e Intermedios fueron a visitarme juntamente con su consejera y oraron y algo que sucedió, que yo siempre he dicho que los milagros existen, porque yo estaba muy enfermo, ellos oraron por mí, a otro día yo estaba completamente sano, eso fue lo que impactó mi vida. Yo realmente era un desastre en mi vida, si ahora soy un desastre, entonces era más. Entonces, eh, eso impactó mi vida y realmente empecé a ir a la iglesia. Entonces, tenía mucho entusiasmo y quería saber mucho, porque en ese tiempo nos dedicamos a evangelizar, nos dedicamos a visitar a los jóvenes de la iglesia. Recuerdo que creció mucho el grupo de jóvenes. Al año, yo llegué muy joven al seminario, 18 años, entonces acaba de
de 17 para 18 años llegué. Entonces, no tenía mucho que había salido de la secundaria. Y cuando le dije a mi papá que iba para el seminario, pues realmente se enojó porque no esperaba que saliera yo del pueblo, porque para él significaba tener una ayuda más para trabajar el terreno que él tenía. Entonces sí, fue un poco difícil. Y bueno, yo en ese tiempo le dije a Dios, ¿no? Yo no sabía muchas cosas de la iglesia metodista, ¿no? Yo no sabía que tenía un seminario, yo no sabía que se estudiaba para pastor. Entonces, cuando me propusieron que viniera al seminario, yo solamente le dije al Señor, mira, Señor, en primera, recursos no tengo. Segunda, si tú abres puertas, pones a personas en el camino y se puede hacer esto, eso significa que es una señal tuya, no algo que tú estás preparando. Y lo otro es que recuerdo que yo le decía a la pastora, porque ella era la que insistía, sí te vas a ir al seminario, sí te vas a ir al seminario. Le digo, no, es que yo no quiero ir al seminario, yo no quiero ir al seminario, yo nomás quiero aprender algo para ayudar a los jóvenes, para estar con los jóvenes. Y entonces ella, algo que también recuerdo mucho es que me dijo, ¿por qué no lo oras y lo ayunas? Y bueno, y al final que Dios te dé una respuesta. Y eso fue lo que, es decir, Dios fue preparando personas, fue preparando las formas, los caminos, las circunstancias. Y bueno, llegué al seminario metodista Gonzalo Báez Camargo. Muchas gracias por compartir, Pastor, una experiencia bien diferente, ¿no? Pastora Ruth, ¿por qué no nos cuenta un poquito también de esto? Ya nos comentó que es originaria de la iglesia en Tacubaya. ¿Cómo fue que decidió ser pastora? Bueno, desde pequeña seguí mucho la vida de los pastores. Marcó, yo creo que sembró esa semilla el pastor Emilio Ordóñez, su esposa. Yo veía cómo trabajaban ellos. Fui creciendo, me encuentro en mi camino a la maestra María, esposa de un pastor Castañeda, creo que era Castañeda, no recuerdo el nombre, y veía su trabajo. Y yo dije, yo quiero ser maestra de escuela dominical, con las pocas herramientas que tenía. Y empecé a dar clase y bueno, llega un momento que un hermano llega de San Pedro del Rincón y este día a invitarnos a apoyar ese trabajo. Y mi papá dice, oye, ¿no quieres dar clases allá? Pues sí, papá, vamos. Y nos fuimos. Y ya vi dándome cuenta mi necesidad de aprender. Yo no era pastora, necesidad de aprender. Entonces, ya después le dije, yo quiero prepararme. Sabía que había un seminario y me dijo, bueno, lo que tú decidas en un principio, así como ella no le interesa el seminario, ¿no? No quiere aprender él no sé qué veía en mí, ¿no? O sea, él no creía en mí una palabra. Entonces yo fui mirando, me fui enrolando, fui amando la obra en esa iglesia, todo lo que se hacía. O sea, todo lo que se hacía y poco a poco me fui dando cuenta que se despertaba en mí un amor hacia la obra de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pastora. Gracias por compartir. Y quisiera regresar un poquito con el pastor Leonides, porque nos decía que entró a los 18 años al seminario. Yo entré a los 18 y ahora que veo a los ligueros a esa edad, digo, ay, ¿cómo estaba ahí, ¿no? Y sobre todo porque pues, prácticamente luego a uno le tocó estar en un cargo pastoral. Así que, pastor Leonides, ¿dónde fue su primer cargo pastoral y cómo fue esa experiencia de llegar y atender culto, predicación, a lo mejor consejería de matrimonios y uno bien chiquito, ¿no? en esa experiencia. ¿Cómo fue, pastor? Pues yo creo que Fue una experiencia difícil, ya se nos desconectó, creo que el pastor. Ahí está otra vez. perdón, lo que le decía que creo que nos toca presentarnos a grandes retos
porque uno empieza a, hacerse cargo de una iglesia y más en el seminario, que al segundo año pues ya lo mandan uno a la iglesia, y a mí me mandaron a una iglesia que se llama el Rosario Hidalgo. Y bueno, creo que en ese momento lo que nos ayuda mucho es nuestro entusiasmo, ¿no? Porque uno va con las ganas de querer convertir a todos, ¿no? Dice uno, ahora sí voy a ir a predicar la palabra de Dios a todos, y a todos los voy a traer a la iglesia. Lo que pasa es que llega uno y se encuentra con la realidad de la iglesia, donde los hermanos mayores, yo recuerdo que un hermano me dijo, y me dijo, no, ¿tú qué nos vienes a enseñar, no? Fue así como un primer gancho al hígado, ¿no? Decir, ¿tú qué vienes a enseñarnos? Y yo recuerdo que mi respuesta fue, pues, lo único que me han mandado a enseñar es la Biblia, así que yo vengo a enseñarle la Biblia. Y, y así, como esas cosas, ¿no? Que uno se encuentra, y sí para mí fue algo, titánico, ¿no? Enfrentarse pues, a todo lo que tiene una iglesia. Sí, sí, sin duda todo un reto. Y Pastora Ruth, en el mismo sentido más o menos, eh, ¿cómo fue así el primer domingo de su cargo, de su primer cargo pastoral? ¿Dónde fue? Pero ¿cómo fue así el primer domingo que le tocó estar ya solita? Bueno, sí, omití decir que cuando yo decidí ser pastora, nadie creía en mí. Mi papá me dice, es que tú vas a ir a jugar fútbol, tú no quieres ser pastora porque el campo era muy grande, la cancha grande. Entonces yo dije, y dice, no tienes mi consentimiento, primero tienes que estudiar universidad. Entonces dije, bueno, acepto, estudio, trabajo, voy al seminario. Y bueno, mi mamá me dijo, cuentas conmigo y con mis oraciones, es todo. Y cuando llego el primer domingo, para esto mi papá estudió como pastor, le dije, pastor, papá, me dieron la oportunidad, la bendición de ser pastora en la iglesia de San Pedro del Rincón. Voy a ir. Y dice, no, no vas a ir. Dije, ¿cómo no voy a ir, padre? No, vamos a ir. Yo te voy a apoyar, te voy a... También parece que tuvimos por ahí un problemita de conexión, pero la pastora nos decía que su primer cargo había sido en San Pedro del Rincón. Yo creo que muchos de estos problemas es que hoy ha llovido todo el día, ¿verdad? Y bastante fuerte, entonces el internet está un poco inestable, pero la escuchamos otra vez, pastora. Nos quedamos en que su papá le dijo que iba a ir a apoyarla y acompañarla a San Pedro del Rincón. Ajá. Y cuando llego, Rey, nos presentamos, porque no nos presentaron, nos presentamos, los hermanos se quedan así con ojos de sorpresa porque pensan que era el pastor y no yo. Y bueno, yo podía leer que esos ojos de sorpresa no eran las primeras veces que yo los veía, porque normalmente cuando yo decía que era pastora o que estaba estudiando de pastoral, casi casi me decían, ya te perdimos, ¿no? O sea, eres mujer. Cuando yo llego, pues sí me reciben, son cálidos los hermanos, pero yo percibía cierta distancia. Y a través de trabajar, enrolarme en el trabajo, estar cerca, pues fueron cambiando su actitud, ¿no? Su manera de acercarse. Veían que mi papá era el apoyo para mí, él no era el pastor. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo, el contar con ese apoyo en ese primer cargo pastoral que tuve. Y de casualidad, pastora, ¿se acuerda cuál fue su primer sermón? O sea, ¿sobre qué trató? Si no mal recuerdo, les hablé de mi llamado, Ah, muy de bien. mi llamado. Fue como es que Dios nos llama a servir a una grey, a unas ovejas, y que ellos eran las ovejas. Y que bueno, estaba yo ahí para ir a convivir, a compartir con las ovejas. Gracias, pastora. Pastor David, usted tiene un reto doble dentro de nuestra conferencia. Es pastor en la iglesia de Ágape, pero también es nuestro tesorero conferencial, lo cual, bueno, supone un desafío gigante. ¿Nos podría contar un poquito
sobre esa experiencia de ser pastor y también ser el tesorero de nuestra conferencia? Dijimos que la plática iba a ser amistosa, ¿para qué entramos en puntos difíciles? Sí. Bueno, considero yo que tengo un perfil administrativo. 20 años trabajé en una institución financiera y esos 20 años me formaron de esa manera. Y después de terminar mi situación laboral con la institución, a los 2 meses entré a trabajar a la tesorería conferencial. Y al principio, comparado con el trabajo en el banco, era mucho más relajado el trabajo, el ambiente ahí en la tesorería conferencial, pero conforme ha pasado el tiempo y con las reformas fiscales que se han venido dando para las asociaciones religiosas y las modificaciones que se han tenido que hacer para ir recabando la información que tenemos que presentar ante las autoridades y que tenemos que pedirles a las iglesias, la carga ha ido aumentando poco a poco y la exigencia de la tesorería pues no es algo de otro mundo, pero tiene sus detalles. ¿Y nos podría compartir alguna reflexión, algo que quiera decirle usted también como tesorero de la cama a nuestros hermanos y hermanas que escuchan? Va a empezar el sermón entonces, yo creo, porque, bueno, el desempeñar los dos cargos, tanto el de pastor como el de tesorero conferencial, me permite tener dos perspectivas. Verla desde el cargo pastoral como pastor, la situación de mi iglesia local en cuanto a las finanzas, pero también ver la parte de la tesorería como tesorero conferencial y las necesidades que como conferencia tenemos. ¿Qué le diría a la conferencia por parte de los dos cargos? A lo mejor tal vez dos cosas. Una, que como pastor de iglesia, poder decirles a nuestros compañeros pastores que se necesita de una verdadera sinergia para salir adelante en el asunto de finanzas. Pero en todos los ámbitos, tanto en la iglesia local como en el distrito, en la conferencia y seguramente también a nivel nacional, necesitamos no solamente ver la parte pequeña, ver nuestro arbolito, sino que alcancemos a ver todo lo que es el bosque, porque dependemos de la labor que se realiza desde la base, y la base son las iglesias locales. Y como tesorero, pues he tenido la oportunidad de ser tesorero de la iglesia local, tesorero distrital y ahora tesorero conferencial. Y me he dado cuenta desde la iglesia local hasta la conferencia que el trabajo que se desempeña por parte de todos nuestros hermanos tesoreros, presidentes de finanzas locales, distritales, de cada iglesia y en los distritos son muy importantes para toda nuestra iglesia metodista. En la conferencia queremos entender las situaciones que pasan en las iglesias locales, pero también nos gustaría que pudieran comprender el trabajo que tenemos a desempeñar en nuestra conferencia en el área de finanzas. Cada vez que tenemos talleres de finanzas, les compartimos a los tesoreros, presidentes de finanzas y pastores, que de las 3 áreas de nuestra iglesia, desarrollo, testimonio y finanzas, las 2 primeras rinden informes hacia adentro de nuestra iglesia metodista y esto repercute en los resultados que como conferencia queremos alcanzar. Pero en el caso del área de finanzas y administración, la información la tenemos que dar hacia afuera de nuestra iglesia, hacia entidades externas, como lo es el SAT, el IMSS, el gobierno de la Ciudad de México, etcétera. Pero por eso es muy importante para, para todos. En el caso, dirigiéndome a los pastores, tesoreros y presidentes de finanzas, que es muy importante nuestra participación en todos los ámbitos, distrital, en el conferencial y en el de nuestra iglesia local, para que los resultados que como iglesia metodista demos hacia afuera sean los mejores. Sí, gracias, pastor. Y además destacar la importancia y la necesidad de seguir orando, ¿no? Por ustedes, por nuestro hermano Elías, que preside el área de administración de nuestra conferencia, y también por cada uno de los tesoreros y tesoreras a nivel distrital de iglesia, que hacen un trabajo fundamental para que la iglesia pueda seguir operando, ¿no? En sus diferentes compromisos. Pero bueno, vamos a regresarnos a un tema más amable, ¿no? Después de esta parte que siempre es complicada, pero que damos muchas gracias a Dios por el ministerio de nuestro hermano David, nuestro pastor David, tanto en la tesorería como en la iglesia. Pastor Leonides, cuéntenos, ¿en qué iglesias ha estado? Y todos tenemos una anécdota así memorable, ¿no? Graciosa, curiosa, que nos ha pasado como pastores. ¿Nos podría contar alguna de esas anécdotas?
Pues he estado en varias iglesias, ¿no? He estado, inicié en el Rosario Hidalgo, después en un lugar que se llama San Andrés Miñahuá, Saxala, luego en lo que le llamamos Reforma Política aquí en la Conferencia, Casas Coloradas, Balbuena, San Agustín, de ahí fui superintendente, luego Satélite, Peralvillo, Portales, Gante, Iztacalco y Los Reyes. Y bueno, así cosas graciosas, pues no recuerdo ninguna, y bueno, estaba haciendo el ejercicio, pero no, no así muy graciosa. Lo que siempre recuerdo que en San Agustín, la iglesia tiene en la parte de enfrente de su templo una cancha de básquet, ¿no? Y bueno, recuerdo que terminando el culto empezamos el culto a las 6 y a las 7 terminábamos el culto. Y ya después, pues nos quedamos a jugar básquetbol. Y entonces yo siempre he hecho algunos tiros así, de lejos y la cuestión es que esa ocasión, pues se tiraba de lejos y encestaba, ¿no? Y algo que recuerdo que los hermanos siempre decían, no, pues lo que pasa es que Dios está con él y por eso las mete desde lejos. Y, y bueno, yo me reía porque pues la cuestión es que a lo mejor eran, como decimos nosotros, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice cuando sucede así, fortuitamente? Pero en fin, era eso, ¿no? Que sucedían de estas cosas. Era coincidencia, ¿no? Ahí que entraran esos balones. Sí, que luego decimos es un churro, ¿no? Un churro, pero también cuentan, ¿no? En el fútbol, en el básquet y en todo también cuentan. Muy bien, gracias, Pastor. Pastora Ruth, cuéntenos también en qué iglesias ha podido ministrar y si tiene alguna anécdota curiosa, también chistosa que quiera compartir con la conferencia, adelante. Su micrófono, pastora, por favor. Ahora Primero sí. fue la iglesia de San Pedro del Rincón, posteriormente me fui a Villa de las Flores, Coacalco, estuve en San Pedro Jalostó como pastora asociada en las misiones, más adelante en Pantitlán, estuve por 2 periodos discontinuos, me fui de esta conferencia a la septentrional, donde estuve un año en la capellanía de las escuelas Julián Villagrán y un año en la iglesia El Divino Salvador de Pachuca. Regreso a México y bueno, regreso a Pantitlán de la calle 7, de ahí me asignan a Gante, Iztacalco, Portales, Ramos Millán y actualmente Aztecas. Bueno, anécdotas tengo muchas, y yo decía cuál de todas, pero en relación al pastorado, resulta que en un culto matutino, el pastor Andrés empezó a predicar. Yo me sentaba de su lado derecho y el pastor Abel de su lado izquierdo. Y veía yo a los hermanos, tenía la visión de estarlos viendo. Y de repente los hermanos dejan de mirar al pastor y empezaron a mirar del lado izquierdo el presbiterio, como muy atentos. Volvían a poner su mirada en el pastor y otra vez, yo dije, ¿qué está pasando? Cuando volteo a ver, andaba una rata ahí caminando, ¿no? Y yo, una rata dentro de mí, ¿no? Así por lo menos la Biblia la agarré, por dice, si hay que darle, pues le doy con la Biblia. Y entonces, ya después se escondió la rata, yo no sé qué pasó, termina. Y entonces me dice el pastor, me hace la señal que yo iba a presentar las ofrendas y diezmos y necesitaba yo bajar. Y cuando me dijo esto, yo ya iba pensando que por si se me atravesaba la rata, yo tuviera el micrófono en la mano. Se hace
en la presentación de ofrendas y en eso se oye un golpe muy fuerte. Dije, los ujieres mataron la rata, ¿no? Ya, tranquila. Entonces ya todo bien tranquilo. Termina el culto y al salir les digo a los ujieres, ay, hermanos, gracias a Dios que mataron la rata que estaba en el presbiterio. Y me dicen, no, pastora, no era la rata que matamos. Entonces, ¿qué mataron? Un alacrán. Y yo, ah, bueno, gracias, hermanos, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas cosas que chuscas que me pasaron, entre otras, ¿no? Y también tengo cosas chuscas con mis compañeros pastores en el ámbito del fútbol, pero bueno, eso será en otra ocasión. La dejaremos pendiente esa del fútbol. Esa anécdota fue en Gante, ¿verdad? Dando engante. Estando en Gante. Pastor David, no sé si nos quiera contar algo sobre esta misma pregunta. ¿En qué iglesias ha podido usted servir como pastor y alguna anécdota que nos quiera también contar? Yo he estado en mi primer cargo fue en Tepepan, después fui a Nesa, nada más estuve unos meses ahí y después me congregué después como laico ahí en la iglesia de Pantitlán y después un día me encontré el pastor Valderrama allá en Pantitlán y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y le digo, pues aquí me congrego. Y dice, ¿qué crees? Que necesitamos un pastor en tal lugar. Y ya me dije, bueno, sí, pues vamos. Y ya después cuando me dice, vas a ir a Tequisquiac, y yo decía, ¿dónde está Tequisquiac? Ni idea, ¿verdad? Y entonces mi segunda iglesia fue Tequisquiac, después fue, otra vez regresé a Nesa, a Filadelfia, y ahorita de Filadelfia estoy aquí en la iglesia de Ágape. Y precisamente ahí en Tequisquiac estaba recordando que en alguna ocasión, cuando yo llegué, yo en ese tiempo todavía estaba trabajando en el banco y siempre he jugado voleibol, toda mi vida he jugado voleibol. Entonces llegué allá y los hermanos tenían en el terreno pues, su cancha de voleibol y los hermanos jugaban voleibol y entonces nos poníamos a jugar. Y en una vez que estábamos jugando, estaba pero bien, muy entretenido el juego y llegó el balón y cayó cerca de donde yo estaba y yo no me quedé parado, nada más vi, cayó la bola y cayó fuera. Y les digo, fue fuera. Y entonces me dicen, empiezan a discutir todos y cuando de repente un hermano que dice, a ver, cálmense todos. A ver, si no le creemos al pastor, entonces ¿en quién vamos a creer? Fue fuera, dice, y ya. Entonces, es parte de una de las anécdotas que tengo para compartir. Muchas gracias, Pastor. Y eso creo que nos lleva a la siguiente pregunta también con usted, Pastor David, porque usted es parte, como presbítero, es parte del cuerpo pastoral que se ha denominado como de fin de semana, ¿no? Y sabemos que la iglesia y las congregaciones pues tienen necesidades y hay que atender cosas todos los días, ¿no? Puede surgir, pero es, digamos, como una división, si se puede decir, administrativa, y la experiencia es diferente, ¿no? Con nuestro pastor Leonides y nuestra pastora Ruth, que son presbíteros itinerantes de tiempo completo. Pero cuéntenos, pastor, ¿cuáles son los desafíos de esta modalidad de servicio, de fin de semana, de tiempo parcial? Y bueno, ¿qué también les puede decir a nuestros colegas que sirven de esta manera? Yo lo he platicado en muchas ocasiones en diferentes foros con mis compañeros pastores de fin de semana y de tiempo parcial. Casi por lo regular con ellos son con los que más tiempo he convivido porque del tiempo que tengo de pastorado la mayor parte ha sido, o casi todo el tiempo más bien ha sido de fin de semana o de tiempo parcial. Y siempre hemos discutido o hemos comentado que el principal desafío es tener que cubrir los roles que desempeñamos como integrante de una familia, como trabajadores y como pastores de nuestras iglesias. Y tenemos que dividirnos en 3 o en 4 y espero que nadie se tenga que dividir en 5 porque entonces ya sería un caos. Y debemos de cuidar todos esos aspectos, nuestra familia, ver por ella, acompañar a los hijos, nuestra vida como pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, y en el caso de nuestras compañeras pastoras, con su esposo, las iglesias, la iglesia, atender a los hermanos, organizar las actividades de nuestro cargo pastoral, elaborar boletines, predicaciones, y algunos tendrán que hacer estudios bíblicos, y nuestros compañeros de tiempo completo dirán que ellos también hacen lo mismo, pero en el caso de los pastores de fin de semana y de tiempo parcial, tenemos un trabajo secular. Y si no, la mayoría, si no es que todos, este trabajo no nos es tan fácil dejarlo porque es el principal ingreso que tenemos para el sostén de nuestras familias y hay que también darle el tiempo
que se requiere para cubrir en esos tres aspectos de nuestras labores. ¿Qué le diría a mis compañeros pastores de fin de semana y de tiempo parcial? Pues hay un dicho popular que dice: todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, ¿no? Tenemos que organizarnos. A lo mejor sonará muy místico, pero para algunos, pero es lo primero, como lo comentaste bien, Pastor Iván, en el principio, es ponernos en las manos de Dios, ¿no? Es orar, pedirle a Dios su dirección y con esa dirección acomodar todos los tiempos para realizar nuestras actividades que tenemos a cargo. Dice por ahí Marcos en el capítulo 9 que si puedes creer, todo te es posible, y a lo mejor yo lo acomodaría y diría: si te organizas y pones en las manos de Dios todo, todo te va a alcanzar, ¿no? Va a haber tiempo para todo. Muchas gracias, pastor. Gracias nuevamente. Y bueno, quisiera hacerle una pregunta a los tres. Llevamos un poco más de 3 meses de cuarentena, con una experiencia que yo creo que a ninguno nos había tocado, al menos no a la iglesia en 100 años, aquí en México, que es el tener los templos cerrados durante largas semanas. No pudimos tener Semana Santa en los templos. La vida y el aspecto de la iglesia ha cambiado, creo que mucho, y somos conscientes, ¿no? En este tiempo. Así que me gustaría, ahora sí que preguntarles cómo ha sido su trabajo en este tiempo como pastora, como pastores, cómo los tomó la pandemia, qué han hecho en sus comunidades durante esto. Y por supuesto, ya nos estamos preparando, ¿no? Para Dios mediante ya abrir los templos pronto, pero ¿cómo ha sido este tiempo, Pastor Leonides? ¿Cómo los tomó la pandemia, además de por sorpresa? Sí, yo creo que fue algo difícil, ¿no? Algo complicado que ha sido para todos algo nuevo y pues, ver, ya no es ir a sus casas. Entonces fue algo difícil y en lo personal lo que empecé a hacer fue hablarles, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer para estar en contacto con los hermanos? Y aquí como tenemos culto los días martes, jueves y domingo, como las actividades más significativas, digo, hay muchas, pero así como nuestras reuniones. Entonces pensé en hacer videos no tan largos, de 5 minutos a 6 minutos, y hacer una reflexión y y hacer el grupo de WhatsApp y enviarlo ahí a los hermanos. La otra manera fue también el día domingo hacer solamente el orden de culto, pero fue familiar, es decir, por ejemplo, en cada parte de la liturgia ponía que le tocaba al papá, le tocaba a la mamá, al hijo, hacer las lecturas, o sea, distribuirlo en la familia, la liturgia, y entonces eso hizo que cada familia, pues, bueno, les invitamos a que hicieran sus cultos familiares y creo que eso es lo que ha ayudado en cuanto al trabajo de la iglesia. En lo personal he tratado de, de leer libros, la Biblia, me he puesto a practicar más piano, gracias a Dios hay un bonito piano, y hacer ejercicio físico y bueno, aprovechar los tiempos con la familia. Gracias, pastor. Y no, tampoco dejemos de orar por la iglesia en Los Reyes, que está situada en uno de los puntos rojos, ¿no? Del área conurbada en el Estado de México, ¿verdad, pastor? Sí, ha sido difícil, ¿no? Para la comunidad y para la iglesia, porque ha habido casos muy, muy concretos. Así es, pastor. Y bueno, pastora Ruth, la iglesia en Aztecas también presenta unos desafíos enormes, ¿no? Es una zona
con una densidad demográfica muy, muy grande, zona comercial. Sabemos, si no me equivoco, varias de las familias de la congregación viven del comercio. Y bueno, hay varias situaciones. Bueno, la iglesia en Aztecas también tiene una labor social muy importante a los alrededores. ¿Cómo ha sido este tiempo de cuarentena, pastora? Su micrófono, pastora, por favor. Listo. Como pastora, para mí fue una introducción o un propedéutico a la influenza. Estaba yo en Gante. Y bueno, empezar a pensar cómo acercarnos, como que fue el propedéutico. Cuando llega la noticia de la pandemia, la vi en micro, pero cuando voy escuchando más, adentrándome, veo que es un macro, o sea, ya es del mundo entero, ya es un desafío grande. Primero me encuentro con mi falta de herramientas para manejar las redes sociales. Todo esto me hace buscar apoyos. En un principio tuve el apoyo, más adelante pues me dijeron, adelante, y esto lejos de hacerme sentir mal, fue un gran desafío a estar preparándome, buscando otros hermanos, más herramientas, etcétera. Por esta parte de estar como más actualizada en todo ello, y me descubro que voy a tardar mucho para actualizarme en redes sociales. Bueno, en cuanto al trabajo, y decía, bueno, ¿cómo hacer este trabajo más cercano? Porque yo considero, o me considero como más cerca de la gente, como el escuchar, el ver, el tocar, estar presente. Entonces, para mí fue así como un golpe muy fuerte en cuanto a la pastora, decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces dije, bueno, a ver, Señor, ayúdame, dime, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, idea que tenía la plasmaba. Empecé a transmitir, a grabar, a predicar, a dirigir, con este principio, este ABC de las grabaciones, martes, jueves, devocionales, mandar, enviar el aposento alto, no de repente saturar a los hermanos, pero sí también desde la pastoral local hacerles llegar un saludo. En cuanto cumplen años, pues les mando un mensaje, y si tienen un número de celular, con su WhatsApp, les canto. Bueno, trato de ver la manera de cómo estar cerca. Les llamo, pregunto cómo están, oro. Sobre todo la gente mayor, que no maneja las redes sociales, tiene mucha necesidad de ser escuchada. Y la verdad, los escucho, pero no más de una hora. No más de una hora. Pongo pausa y, hermano, regresamos y seguimos. Ha sido un acercamiento, he aprendido muchas cosas, he conocido muchos hermanos, áreas que no conocía de su vida, me he ganado mucho la confianza de los hermanos, pero también he descubierto y me tiene sorprendida una hermana que aparentemente le hacen sentir así como, esta hermana, pues así, pues no se ve que dé señales de nada, ¿no? Pero cuando empiezo a compartir con ella, estar cerca de ella, no, es un potencial esta hermana, es un potencial, una buena evangelista, tiene un corazón muy generoso en medio de su necesidad que va al día. ¿Cómo es capaz de dar a los demás? No, he descubierto muchas cosas muy buenas, y también me ha abierto el panorama para no centrarme solamente en la pastoral, o sea, todo para la pastoral, sino también como darme ese espacio, ese tiempo para mí, o sea, cómo están mis emociones, cómo está mi salud, si de repente me cuesta trabajo el hacer ese hábito continuo del ejercicio, que eso es como una medicina para mí. Pero bueno, trato de nivelar el barco, porque de repente se me va más para un lado, para el otro, pero me siento contenta en que no soy la misma pastora antes de la pandemia que ahora. O sea, mi panorama se ha abierto mucho, ya veo muchas cosas que antes no veía. Creo que he tenido una ganancia secundaria en cuanto a estos desafíos que hoy se me presentan. Y porque de repente, esto lo he escuchado, yo no sé por cuánto tiempo lo seguiremos escuchando, de que ser mujer pareciera que es algo malo, pareciera como no puedes, como tú no sabes, como ya no es raro para mí escuchar esto, pero como que para mí se presenta un doble desafío en la pastoral y en todo lo que yo hago, ¿no? Y también la oportunidad de estar cerca de los que están aquí afuera, de los hermanos comerciantes. Algunos son miembros de la iglesia, otros no,
pero el tiempo que teníamos con ellos de congregarnos, ellos asistían. De veras, la mies es mucha y los obreros pocos. Y sobre todo el compromiso. La congregación, el 90%, 95% no vive en estos alrededores. Ese es otro reto. Pero para mí ha significado un parteaguas en mi pastoral, en mi vida. He valorado muchas cosas que antes yo no valoraba en su justa dimensión. Agradezco a Dios. No es que dé gracias a Dios por la pandemia, por los muertos que han habido. No, eso, yo no me refiero a eso. Sino que me refiero a que lo que ya está, ¿cómo lo voy a capitalizar en bien de mí? Que si hay muchas cosas que hoy yo quisiera hacer y no puedo hacer, que quisiera ir a algún lugar y no puedo ir, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy vivo lo que me toca hoy vivir y agradecer lo que me toca agradecer, como es este espacio. Gracias a Dios, pastora. Gracias por su ministerio. Y Pastor David, también otro contexto en la iglesia de Ágape, de la colonia Guadalupe del Moral. ¿Cómo han vivido esta cuarentena? Pues en la iglesia hemos, en el caso de mis hermanos de la congregación, de ellos mismos ha surgido la iniciativa de apoyar a aquellos que se han quedado sin trabajo o que su ingreso se ha visto mermado. O sea, ha habido hermanos que han buscado juntar los recursos y ver de dónde se puede tomar para que se pueda entregar algunas despensas a algunos hermanos específicamente que se han quedado sin trabajo o que les hace falta se ha visto mermado su ingreso. Y los trabajos que hemos hecho en la iglesia es que, bueno, ahorita ya después de estar de no poder asistir al templo, pues lo estamos haciendo el culto igual también como ahorita a través de vía Zoom con todos los hermanos alrededor de, podemos decir el número de teléfonos, ¿verdad? De que se conectan alrededor de unos más de 30 hermanos que se nos unen por ahí en los cultos que hacemos en los domingos. Tenemos nuestra escuela dominical antes del culto, también vía Zoom. Tenemos femenil entre semana, tenemos estudio bíblico. Todo lo hacemos ahorita vía Zoom. Yo preparo unos videos, unos devocionales en la mañana y cada tercer día se los estoy enviando. Preparo también a través de una aplicación el cuestionario de Juan para enviárselos por capítulos y para que vayan contestando. Y es una aplicación en la que en su celular ahí mismo pueden ir contestando las preguntas y les da su récord, ¿no? Que van sacando. Entonces hemos tratado de ir alimentando a nuestros hermanos de todas estas maneras. Y yo creo que la pandemia, en el caso mío, pues a mí me agarró de sorpresa porque pues yo pienso y digo, pues surgió un brote allá en China y dicen, pues China está, como decía el coyote y el correcaminos, está hasta el otro lado, ¿no? O sea, ahí que va a andar llegando por acá, pero de repente cuando empezamos a ver cómo se empezó a propagar todo esto y después cuando ya lo vimos más cerca, entonces, pues siento, ahí es donde dice uno, híjole, ¿qué vamos a hacer, no? Y más cuando de repente nos dicen, tienen que cerrar los templos, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Eso es como que de repente lo que empieza uno a decir, ¿y ahora cómo le hago, no? Antes nos conformamos yo me conformaba con llegar a la iglesia, ver a los hermanos y decirles cómo está, cómo le ha ido, qué tal ha estado en la semana. Entonces ahora tenemos que buscarlos vía telefónica o si los vemos ahí conectados de repente en algún momento un mensaje de WhatsApp y estar tratando de comunicarnos con ellos, pero en este caso, por ejemplo, para mí la pandemia ha sido que ha venido a cambiar, porque después, cuando regresemos, estaría yo pensando, ¿y qué vamos a hacer ahora con las reflexiones que mandábamos cada tercer día, con las oraciones que se mandan, con todo lo que estamos haciendo ahorita y que se manda a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a dejar y ya nos vamos a volver a nuestra misma rutina? Yo creo que a lo mejor eso va a ser un buen reto para todos y cada uno de nosotros, que no lo abandonemos porque es una muy buena herramienta. Bromeaba yo con mis hermanas de la femenil en una reunión y les decía, terminamos unos minutos antes la reunión vía Zoom y las hermanas por ahí saludándose y gracias a Dios, a Dios, a Dios. Y les decía yo, a ver hermanas, ustedes ya se están despidiendo y cuando nos vemos en el templo no se quieren ir y ahorita sí ya todas quieren cortar y vámonos. O sea, tenemos que ir cambiando todas esas perspectivas, irnos
actualizando, como decía bien la pastora Ruth, es un reto para todos y cada uno de nosotros ir cambiando toda esa forma en la que nos dirigíamos comúnmente en la iglesia, ¿no? Claro que sí, sin duda. Bueno, ya todos estamos en Zoom, de redes, todo, y sin duda llegaron para quedarse, ¿verdad? Los medios y las plataformas digitales. Cuando regresemos, yo creo que vamos a seguir haciendo varias cosas. Ya es parte del curso, ¿no? Del desarrollo de la iglesia. Y bueno, es tiempo de ir cerrando nuestra conversación. Y quisiera cerrar con una pregunta, porque ya Dios mediante nos vamos a empezar a preparar para regresar a los templos. Sirve esto para recordarle a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que todavía hasta ahora el semáforo es rojo. En nuestra conferencia los templos todavía van a estar cerrados, van a seguir los cultos, estudios y demás actividades a través de los medios digitales, vía telefónica y las maneras en las que han trabajado en sus congregaciones. Todavía no hay una fecha precisa para poder abrir a los templos, que además se van a realizar con ciertos protocolos. Es parte de la realidad que nos toca vivir, pero bueno, pastores, sí siendo muy optimistas y que ya podamos regresar y que ustedes puedan regresar a los púlpitos que han aprendido a amar, ¿no? Y de los que sirven y predican la palabra. Quisiera cerrar con esta pregunta. ¿De qué quieren predicar el primer domingo que se abran los templos? ¿Qué pasaje, qué idea viene a su mente? Pastora Ruth, ¿por qué no nos comparte? La primera cosa que quiero, bueno, es agradecer. Agradecer el regalo de la vida, lo aprendido, pero también decir que el Dios de los cielos nos prosperará. Nos ha cambiado el panorama. Espero que hayamos cambiado, ¿no? Que nos haya servido, que hayamos aprendido la lección para no volverla a repetir. Y animar a los hermanos, que es cierto, no se puede uno dar por vencido. Dios es el Dios de toda esperanza. Porque así es, yo así lo creo, ¿no? Que no podemos darnos por vencidos cuando no hemos intentado nada o hemos intentado dos cosas, no es suficiente. Es ese mensaje, yo daría. Amén, gracias, pastora. Pastor Leonides, cuéntenos de qué quiere predicar el primer domingo que abramos los templos. Yo he estado pensando en que a mí me gustaría que todos los hermanos participaran, igual nos platicaran cómo vivieron toda esta experiencia y una breve reflexión también de gratitud. Entonces me iría más por esa parte de, más que sí, hacer como el culto, pero darle más espacio a que cada quien exprese su experiencia de cómo han vivido este tiempo y un breve mensaje sobre la gratitud a Dios por la vida también. Gracias, gracias. Y Pastor David, cuéntenos, ¿de qué quiere predicar el primer domingo que abramos los templos? Hay una anécdota, no sé si sea verídica o no, que dicen que Galilei, después de que salió de la corte donde lo estaban juzgando, cuando salió afuera, les dijo con respecto a que el centro del universo del sistema solar era el Sol y la Tierra era la que se movía y lo obligaron a que dijera lo contrario. Cuando salió, él dice esta anécdota que dijo, y sin embargo se mueve, ¿no? Y yo creo que a pesar de todas las situaciones que viva la iglesia, a pesar de lo que estamos viviendo ahorita en este tiempo de emergencia, la iglesia se mueve. Y entonces yo creo que ese sería, la otra parte es, como dice el libro de Éxodo, cuando salió el pueblo de Israel, di a los hijos de Israel que marchen. Entonces yo creo que será eso, por ahí a lo mejor el tema. Pues es una gran manera para terminar nuestra charla. La iglesia sigue moviéndose y los hijos y las hijas de Dios seguimos en marcha. Pastor Leonides, Pastora Ruth, Pastor David, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros sus experiencias y sus ideas. Les saludamos y estoy seguro que este tiempo ha sido muy enriquecedor para nuestros hermanos y hermanas de la conferencia que siguen la página. Y bueno, es tiempo de terminar, pero no sin antes invitarles a poder seguir las transmisiones de la Semana del Ministerio Cristiano. Hoy estuvimos conectados con pastora y pastores del Distrito Centro. No dejemos de orar por
por nuestro superintendente en este distrito, el pastor Agustín Altamirano, y por cada pastor y pastora de este distrito. Y les esperamos mañana para poder conversar también con pastores del distrito Valle de Anáhuac, que estoy seguro que también va a ser una conversación muy rica y también muy enriquecedora y de bendición. Así que buenas noches y nos vemos mañana.